Lauren esparce cuentas sobre su mesa de trabajo, docenas de tonos de azul para un nuevo collar, otro pedido para la colección nupcial, previsto para la semana que viene. Miró el reloj. Mark tenía que haber vuelto hacía 2 horas. El teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes. Cada vez ocurría más a menudo, y las explicaciones eran convincentes. Una reunión importante con un cliente, un proyecto urgente, el tráfico. En 10 años de matrimonio, se había acostumbrado a no hacer demasiadas preguntas, aunque algo había cambiado sutilmente en su relación en los últimos meses. Se oyó el sonido de una llave girando en el pasillo. Mark entró aflojándose la corbata y se quedó helado al ver a su mujer en el salón. ¿Sigues despierto? Había un deje de irritación en su voz. Creía que llevabas un rato despierto. Estoy terminando un pedido para la prometida de los Thompson, siguió Lauren jugueteando con las cuentas. ¿Recuerdas lo que te dije? La boda es dentro de 15 días. Mark asintió distraídamente, dejando su maletín en el sofá de cuero. Olía ligeramente a perfume femenino, nada que ver con el que usaba Lauren. Ella fingió no darse cuenta. Por cierto, Mark fue al bar y se sirvió un whisky. Quizá deberías pensar en vender la casa. Los impuestos están subiendo y el mantenimiento de la vieja mansión... Ni empieces, dejó Lauren su trabajo a un lado. Ya lo hemos hablado. Ha pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. Por eso estás tan emocionado. Mark bebió un sorbo. Piensa racionalmente. Podríamos comprar un piso moderno en el centro, invertir el resto del dinero en mi nuevo proyecto. Estoy cansado. Hablaremos mañana. Lauren se levantó, dejando su collar inacabado sobre la mesa. Últimamente, sus conversaciones terminaban cada vez más así, con reticencias y evitando el conflicto. La casa necesitaba reparaciones, las facturas de la calefacción subían cada mes, pero para venderla. Allí había pasado su infancia, allí había crecido, allí había traído a Mark después de la boda. Por la mañana se despierta con un portazo. Mark ya se ha ido a trabajar. Había una nota en la mesa de la cocina. Reunión importante, volveré tarde. La letra era apresurada, descuidada. Ya había escrito de otra forma antes. Lauren arrugó la nota y la tiró a la papelera. El día avanzaba lentamente. Los pedidos iban llegando. Sus joyas eran muy solicitadas en bodas y eventos. Tejer era relajante, tranquilizador, así que no tenía que pensar en lo que le estaba pasando a su matrimonio. El teléfono estaba en silencio. Mark había dejado de llamar a mediodía, preguntándole por sus negocios, contándole anécdotas divertidas del trabajo. Por la noche, sacó un viejo álbum de fotos. Su boda, su luna de miel, los primeros años en esta casa. Felices, despreocupados. ¿Cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Quizá cuando Mark consiguió un ascenso y se fue directamente a trabajar, o cuando ella se negó a acercarse a su despacho. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Lauren encendió las luces del taller y volvió a trabajar en su collar. Las cuentas estaban dobladas formando un intrincado dibujo, una de sus técnicas favoritas para las joyas de boda. Su abuela se la había enseñado de niña. Era aquí, en esta casa, donde cada habitación guardaba recuerdos. Su teléfono vibró, un mensaje de Mark. Llegaré tarde. 3 palabras, ni siquiera una disculpa. Lauren guardó el teléfono y cogió un nuevo collar de cuentas. Algo le decía que aquello no era más que el principio de un cambio en sus vidas. Un coche de reparto se detuvo frente a la casa de enfrente. Lauren observó cómo los de la mudanza sacaban cajas y muebles. Por fin, alguien había comprado la mansión Thompson, que llevaba un año vacía. Una joven con un vestido claro salió al porche y empezó a supervisar la descarga. Un par de horas más tarde, Lauren se reunió con ella en los buzones. La nueva vecina se presentó como Ashley Montgomery. Me encantan las casas antiguas, tienen tanta alma. Ashley se arregló un mechón de pelo suelto. ¿La tuya es especialmente bonita, de estilo victoriano? Sí,
La construyó mi bisabuelo en 1899. Es alucinante. Hago joyas con cuentas y ese tipo de arquitectura me inspira mucho. ¿Hay alguna posibilidad de que me pase algún día a ver los interiores? Lauren dijo que sí, sin saber por qué. Tal vez echaba de menos socializar. Últimamente Mark estaba cada vez menos en casa. Ashley era una conversadora agradable, con buen gusto e interés por la historia. Admiraba las vidrieras, las molduras y los muebles antiguos. También aguabalorios. Lauren le enseñó su taller. Sobre todo, joyas para bodas. ¡Qué coincidencia! ¿Por qué no hacemos una exposición y venta juntas? Tengo contactos en galerías de arte. La idea parecía tentadora. Intercambiaron números de teléfono y quedaron en verse la semana siguiente para discutir los detalles. Esa noche, Lauren le habló a Mark de su nueva conocida. Ashley Montgomery se extrañó. No había oído hablar de ella. Se había mudado aquí hacía poco. Hace joyas de cuentas increíbles y estamos planeando una exposición juntas. No creo que sea una buena idea, frunció el ceño Mark. No la conoces de nada. ¿De qué otra forma se puede conocer a una persona? Lauren se encogió de hombros. Además, me vendría bien una base de clientes más amplia. Mark permaneció en silencio, mirando el teléfono. Antes apoyaba sus esfuerzos, se interesaba por su trabajo, le ofrecía ideas para desarrollar el negocio. Ahora era como un muro de indiferencia. Unos días después, Ashley los invitó a una fiesta de inauguración. Mark citó a una reunión importante y Lauren fue sola. La casa de los Montgomery tenía un aspecto diferente. Reformas modernas, diseño minimalista, ningún rastro de antigüedad. Prefiero la funcionalidad, explicó Ashley mientras dejaba las gafas. Tu casa es preciosa, pero debe de costar mucho esfuerzo y dinero mantenerla, ¿verdad? Sí, dijo Lauren dando un sorbo a su vino. Mark nos ofrece venderla y comprar un piso. Es un planteamiento sensato. Ashley se sentó a su lado. Después de la restauración, el precio subirá mucho. Conozco a un gran tasador inmobiliario. La casa no está en venta. Lo siento, no pretendía ofenderte. Ashley le tocó el brazo. ¿Por qué no hablamos de la exposición? Hablaron hasta bien entrada la noche. Ashley mostró su trabajo. Delicados collares, pulseras, broches. Su estilo era diferente al de Lauren, más moderno, más atrevido. Acordaron alquilar una habitación en la galería para el mes siguiente. Cuando Lauren volvió a casa, encontró a Mark dormido en el estudio. Había un whisky sin terminar sobre la mesa y la pantalla del portátil parpadeaba con pestañas abiertas de sitios web inmobiliarios. Cerró la puerta en silencio y subió al dormitorio. Durante el desayuno, Mark se mostró inusualmente hablador. ¿Qué tal la fiesta de inauguración? ¿Te gustaron las reformas? Moderna pero impersonal. Ashley dice que subirá de valor cuando esté restaurada. Ya ves, dijo Mark. Incluso ella piensa que vale la pena. No vamos a discutirlo. ¿Por qué eres tan terco? Golpeó la mesa con la palma de la mano. La casa se come todo el dinero. Impuestos, reparaciones, facturas. Esta es la casa de mi familia. Crecí aquí. Mi madre, mi abuela. El pasado te frena. Mark se levantó de la mesa. No quieres avanzar. Se marchó, dando un portazo. Lauren recogió los platos mecánicamente, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Nunca se habían peleado por la casa. ¿Qué había cambiado? Su teléfono sonó con un mensaje de Ashley. Le había enviado bocetos de folletos para una feria. Bonitos, elegantes, profesionales. Otro mensaje, una invitación a comer. Lauren aceptó, necesitaba distraerse. En el restaurante, Ashley habló mucho de sí misma, de mudanzas, viajes, actividades creativas. Escuchó atentamente las historias de Lauren sobre la casa y su pasado. Parecía como si se conocieran desde hacía años. Ya sabes, dijo Ashley cuando llegó el postre. A veces hay que dejar atrás el pasado para poder seguir adelante. Las mismas palabras que había dicho Mark. Lauren sintió un escalofrío desagradable.
¿Por qué todo el mundo a su alrededor seguía diciendo lo mismo? Por la noche, revisó viejas fotografías. Aquí estaba su abuela enseñándole a tejer su primera pulsera. Aquí mamá colocando las luces de Navidad. Aquí ella y Mark mudándose a la casa después de su boda, felices, enamorados. ¿Dónde está Mark ahora? ¿Y por qué el nuevo vecino está tan insistentemente interesado en su casa? Lauren se despierta en mitad de la noche con el ruido de un coche que se detiene. Mark había vuelto pasada la medianoche, la cuarta vez en una semana. Se quedó tumbada, escuchando sus pasos en el piso de abajo, el tintineo de un vaso, el crujir de papeles en el estudio. Siempre subía antes al dormitorio, aunque trabajara hasta tarde. Por la mañana encontró recibos del banco sobre la mesa de la cocina, otro pago de la hipoteca, facturas de la luz, un extracto de la cuenta conjunta. Las cifras no cuadraban, grandes sumas habían ido a parar a algún sitio sin explicación. Durante el desayuno, Mark apenas la miró y se quedó mirando su tableta. Cuando se le preguntó por los extraños gastos, murmuró algo sobre inversiones y gastos empresariales. Cogió su maletín y se marchó sin terminar el café. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Ashley, un recordatorio de la próxima feria. Tenía que terminar los últimos adornos y reunirse con los organizadores. Lauren sacó las cuentas, pero el trabajo no se le pegaba. Sus pensamientos volvieron a las facturas de la mañana, a la actitud distante de su marido, a sus largas ausencias. Sonó el timbre. Un mensajero había entregado un paquete para Mark. Lauren firmó y dejó el sobre la mesa del recibidor. Con el rabillo del ojo vio el logotipo de una inmobiliaria, pero no le dio mucha importancia. Ashley se pasó por allí más tarde esa misma noche para discutir los detalles del espectáculo. Cuando vio el sobre, dudó extrañada. No sabía que trabajabas con Golden Gate Realty. No trabajamos. Probablemente sea del trabajo de Mark. Tal vez, se encogió de hombros Ashley. Por cierto, hay novedades en la galería. Estuvieron sentados varias horas hablando de la exposición. Ashley volvió al tema inmobiliario preguntando por la distribución de la casa y los vecinos. Lauren percibió algo falso en su interés, pero lo descartó como paranoia. Mark regresó tarde aquella noche. Se puso tenso al ver a Ashley, pero se recompuso rápidamente. Hablaban de la exposición. Se sirvió un whisky. ¿Cómo va todo? Genial, sonrió Ashley. El trabajo de Lauren es increíble. Sí, mi mujer tiene talento, dijo, con un tono extraño deslizándose en su voz. Es una pena que algunos talentos no generen suficientes ingresos. Hubo una pausa incómoda. Ashley empezó a irse a casa, despidiéndose de una manera rebuscada. Lauren la acompañó hasta la puerta. «Sabes», dijo Ashley, «a veces los hombres no se dan cuenta del valor de lo que tienen». Cuando Lauren volvió al salón, encontró a Mark estudiando el sobre. Se apresuró a guardar los papeles en su maletín. «¿Qué es?» «Papeles de trabajo, nada interesante. Con el logotipo de la inmobiliaria». «Solo material de marketing», refunfuñó. «No empieces». «No empiezo. Solo me pregunto por qué mientes». Mark se levantó bruscamente. «Estoy harto de tus suspicacias». «Sí. Estoy consultando con agentes inmobiliarios. Sí. Estoy buscando opciones para resolver nuestros problemas financieros. Porque alguien tiene que pensar en el futuro, no aferrarse al pasado. Nuestra casa no es el pasado. Es nuestra vida, nuestra familia». «¿La familia?», rió con amargura. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en la familia en vez de en sus cuentas y sus muros antiguos? Se marchó al estudio, dando un sonoro portazo. Lauren permaneció de pie en medio del salón, intentando dar sentido a sus palabras. Algo sutilmente importante se escapaba a su comprensión. Al día siguiente, intentó entrar en su cuenta de correo electrónico, ya que habían compartido contraseñas. El acceso parecía denegado. El teléfono también estaba protegido por un nuevo código. En el despacho, todos los documentos estaban guardados en la caja fuerte. Esa noche, llamó a su madre.
«Mamá, ¿te acuerdas de cuando papá y tú decidisteis vender la casa?» Fue así. Su madre guardó silencio. Pero tu padre comprendió lo mucho que este lugar significaba para mí. No presionó, no manipuló. Lo discutimos todo con calma y encontramos otra solución. Y Mark cree que soy una idealista testaruda que vive en el pasado. Cariño, ¿pasa algo? No lo sé, suspiró Lauren. Ha cambiado. Se queda hasta tarde en el trabajo más a menudo, evita las conversaciones, guarda bajo llave sus archivos. Quizá deberíamos hablar con él sin rodeos. No establece contacto, está irritable, me culpa de todos sus problemas. Después de hablar con su madre, Lauren se sentó en el estudio durante un largo rato. Intentó trabajar las cuentas, pero sus dedos no le hacían caso. Mark había vuelto a salir sin decirle a dónde iba. Su teléfono zumbó, un mensaje de Ashley pidiéndole que se reunieran mañana para hablar de los últimos preparativos de la exposición. Lauren envió un rápido «de acuerdo» y guardó el teléfono. Algo le decía que no iba a ser una conversación fácil. La exposición se había cancelado en el último momento. Ashley la había llamado por la mañana para informarle de que la galería había cancelado el contrato inesperadamente. Lauren reunió las joyas terminadas en una caja, 20 conjuntos en los que había estado trabajando durante las últimas semanas. Ashley prometió encontrar otro lugar, pero no parecía muy convencida. El teléfono de Mark volvió a saltar al buzón de voz. Últimamente cogía el teléfono de forma esporádica, alegando reuniones y citas. Lauren decidió pasarse por su despacho, solo por diversión, sin anunciarse, con un almuerzo casero. Al fin y al cabo, ya lo había hecho a menudo. La recepcionista enarcó las cejas sorprendida. El señor Riverdale está reunido con un cliente, en el restaurante Beluga. Lauren conocía el restaurante, un lugar acogedor a un par de manzanas de la oficina. Decidió esperar allí a su marido. El maitre la acompañó a una mesa junto a la ventana que daba a toda la sala. Mark se sentó en la mesa del fondo. Frente a él estaba Ashley, con un vestido azul marino. Hablaban animadamente, inclinados sobre los papeles. Sobre la mesa había una botella de vino y 2 copas. Lauren se quedó inmóvil al ver cómo Ashley tocaba el brazo de su marido, discutiendo apasionadamente. ¿Quieres pedir algo? El camarero apareció junto al menú. No, gracias. Me he equivocado de restaurante. Con piernas tambaleantes salió. Entró en el coche. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, frases al azar, pequeños detalles de las últimas semanas, retrasos extraños en el trabajo, nuevas contraseñas en su teléfono, la inesperada aparición de Ashley, su persistente interés por la casa, la exposición de arte cancelada. Mark llegó a casa al anochecer. Lauren le esperaba en el salón con una copa de vino sin tocar. ¿Qué tal la reunión con el cliente? Fue bien, se dirigió a las escaleras. Estoy cansada, ya hablaremos mañana. ¿Es buena la comida del Beluga? Mark se detuvo a medio paso. Lentamente se dio la vuelta. ¿Me has seguido? No, te he traído la comida. Quería darte una sorpresa. Lauren, no te molestes. Lo vi todo. Tú y Ashley. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Lauren se levantó de la silla. Mi vecina, que lleva un mes haciéndose pasar por mi amiga, está almorzando con mi marido en un restaurante, después de que nuestra feria comercial fuera extrañamente cancelada. Estábamos hablando de negocios. ¿Qué negocios, Mark? ¿Qué negocios podría tener un consultor financiero con una trabajadora de avalorios? Se quedó callado, mirando hacia otro lado. Al otro lado de la ventana sonaba la alarma del coche de alguien. ¿Sabes qué es lo gracioso? Lauren sonrió amargamente. Fui yo quien la trajo aquí, enseñándole la casa, contándole la historia, compartiendo mis planes. Lauren, escucha. No, escucha tú. No soy ciego ni estúpido. Toda esta charla sobre vender la casa, el repentino interés en la propiedad,
los folletos inmobiliarios. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? No hemos planeado nada, levantó la voz. Sí, estamos saliendo. Sí, empezó antes de que ella se mudara. Pero no tenía nada que ver con la casa. ¿No es así? Y por eso no paraba de preguntar por la distribución, el papeleo, la historia de la propiedad. Mark se pasó la mano por la cara. De acuerdo. Sí que hablamos de la posibilidad de vender. La casa necesita inversión, su valor está subiendo, es un buen momento. Fuera. ¿Qué? He dicho que fuera de mi casa. Lauren, hablemos con calma. Fuera. Ella agarró lo primero que tuvo a mano, una vieja fotografía enmarcada. ¡Fuera! El marco se estampó contra la pared junto a su cabeza. Mark dio un respingo, se giró y salió corriendo por la puerta. Lauren se tiró al suelo, recogiendo los fragmentos de cristal. Desde debajo de ellos, la sonriente pareja de recién casados la miraba. Ella con un vestido blanco, él con un austero traje. 10 años atrás, en este mismo salón. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ashley. Tenemos que hablar. Lauren lo borró sin leerlo. Luego abrió sus contactos y bloqueó tanto el número de su marido como el de su ex compañera de piso. A primera hora de la mañana llamó a su abogado. La recepción del bufete olía a café y bollería recién hecha. La recepcionista sugirió a Lauren que tomara asiento y esperara. El cliente anterior se había retrasado un poco. Sobre la mesita había revistas satinadas y folletos publicitarios del bufete. La puerta del despacho se abrió y Ashley salió. Lauren se revolvió en la silla con la esperanza de pasar desapercibida, pero su antigua compañera de piso se dirigió hacia ella con paso decidido. ¡Qué casualidad! ¿También has venido a ver al señor Bergman? ¿Qué hace usted aquí? Soy asesora inmobiliaria, sonrió Ashley. Tengo la oportunidad de comprar una casa más grande. Lauren se tragó la aspereza que estaba a punto de salir de su boca mientras la secretaria escuchaba con interés. Señorita Riverdale, pase. La abogada se asomó al despacho. Ashley se despidió con la mano y salió. Lauren apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El divorcio no era tan fácil como ella esperaba. La casa era de propiedad conjunta, aunque ella la había heredado. Algunos de los papeles se habían reexpedido durante su matrimonio. Lauren recordaba vagamente haber firmado los papeles, confiando en que su marido se ocuparía de las finanzas. Esa tarde, en el buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro había fotos de la casa desde distintos ángulos y una nota. Es peligroso para una mujer soltera vivir en una casa tan grande. Podría pasar cualquier cosa. Lauren trató de calmarse. Solo intimidación, nada más. Pero le temblaban las manos al comprobar las cerraduras de puertas y ventanas. Mark apareció una semana después, viniendo a recoger sus cosas. Parecía arrugado, sin afeitar. Quizá deberíamos hablar después de todo. ¿Hablar de qué? ¿Sobre cómo Ashley y tú planeasteis echarme de mi propia casa? Nadie planeó echar a nadie. Simplemente sucedió. ¿Qué pasó exactamente, Mark? ¿Tu aventura? ¿O la idea de apropiarte de mi propiedad? La casa es de propiedad conjunta. Legalmente soy dueño de la mitad. Legalmente, ¿eh? Lauren cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Y la moralidad? ¿El honor? ¿O son conceptos anticuados? En silencio, metió sus cosas en la maleta. La fotografía de su boda estaba sobre la repisa de la chimenea, y Mark la había colocado cuidadosamente boca abajo. A veces las paredes son más importantes que las personas, dijo en la puerta. Por la noche, su madre llamó ofreciéndose a pasar un rato con ella. Lauren se negó. Necesitaba ordenar sus pensamientos, resolver la situación. En el banco descubrieron que la cuenta conjunta estaba casi vacía. Mark había retirado el dinero hacía un mes. En respuesta a las preguntas del director, dijo que el dinero se había utilizado para reparaciones urgentes en la casa. No hubo reparaciones, por supuesto. Un nuevo sobre esperaba en casa,
esta vez con fotos de sus clientes, una lista detallada de pedidos, direcciones, cantidades y una breve nota. Sería una pena que se enteraran del pasado dudoso de su artesana. Lauren no tenía ni idea de lo que podría encontrarse en su pasado. Siempre había vivido abierta y honestamente. Pero la sola idea de que alguien indagara en su vida, la acechara, la fotografiara, le producía náuseas. El timbre de la puerta sonó y la sorprendió ordenando sus papeles. Un repartidor estaba en la puerta con un ramo de flores. ¿SRA, Riverdale? Sí. Firme aquí, por favor. El ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su difunta abuela, contenía una tarjeta que decía: «Pronto esta casa será tu tumba». Lauren tiró el ramo a la papelera. Le temblaron las manos al marcar el número de la policía. El agente de guardia escuchó amablemente su relato de las amenazas y le aconsejó que instalara cámaras de videovigilancia. En el dormitorio, sacó de una caja las antiguas escrituras de la casa. Las páginas amarillentas contenían la historia de 3 generaciones de su familia: el bisabuelo que había construido la casa, la abuela que la salvó durante la guerra, su madre que se negó a venderla en los años 90. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes hacernos frente sola? Lauren borró el mensaje, pero esa noche no pudo dormir. De la calle llegaba el crujido de los neumáticos sobre la acera, pasos, voces apagadas. Los sonidos ordinarios de la noche parecían siniestros, cada sombra amenazadora. Por la mañana fue a ver a su abogado. En una carpeta, fotos, notas, impresiones de amenazas. Era hora de pasar a la ofensiva. Lauren se despertó con el sonido del agua goteando. Había una pequeña mancha de humedad en el techo del comedor, una gotera de la lluvia de la noche anterior. Subió al ático para inspeccionar el tejado. En la esquina más alejada encontró un pequeño hueco entre las tejas. Llamó a un techador que conocía, Jim, que le había ayudado muchas veces con reparaciones menores. Prometió venir esta tarde. Para su sorpresa, se presentó a la hora acordada, inspeccionó el tejado y le ofreció un precio razonable por el trabajo. «Solo son un par de horas». Jim se rascó la nuca. «Sustituiremos un par de tejas, sellaremos las juntas y listo». Mientras él trabajaba en el tejado, Lauren limpiaba. Cuando Mark se marchó, la casa parecía inusualmente vacía y silenciosa. Reorganizó los muebles del salón, dejando más espacio para un escritorio. En un rincón del salón montó una especie de exposición de sus mejores joyas. Las vitrinas de cristal refractaban la luz maravillosamente, haciendo que las cuentas brillaran en todos los colores. En la cocina descubrió un grifo que goteaba. Pete, el fontanero que vivía 2 casas más abajo, vino por la noche y arregló rápidamente el problema, negándose a aceptar dinero. «Vamos, los vecinos. Será mejor que me haga una pulsera para mi hija, que se gradúa dentro de un mes». Cada vez llegaban más pedidos. El boca a boca debía de funcionar. Lauren había montado un taller en toda regla en el antiguo despacho de Mark, con iluminación confortable y amplias estanterías para los materiales. El fin de semana decidió renovar las paredes del salón. La pintura se estaba descascarillando un poco y el color se estaba quedando viejo. En la tienda de construcción elegí un tono durante mucho tiempo y me decidí por un color arena cálido. El asesor me aconsejó una pintura con impregnación antifúngica, lo mejor para las casas viejas. Pinté el sábado, tarareando mi jazz favorito. El olor de la pintura me mareaba un poco, pero el trabajo iba bien. Al anochecer, el salón se había transformado. Las paredes claras parecían ampliar el espacio, lo hacían más espacioso y acogedor. El domingo vino su madre para ayudarla a colgar las cortinas y ordenar los muebles. Tomaron té durante largo rato, recordando cómo la abuela solía hacer una limpieza general cada primavera, y toda la casa olía a frescor y a abrillantador de limón. ¿Recuerdas cómo nos enseñó a cuidar las barandillas de madera? Mamá pasó la mano por el roble pulido.
Solo aceite de linaza, nada de productos químicos modernos. A la semana siguiente, Lauren se dio cuenta de que algunas tablas del pasillo del primer piso crujían un poco. Llamó a una pequeña carpintería, que le recomendó a un artesano especializado en casas antiguas. Vino al día siguiente, examinó detenidamente el suelo. Las tablas están bien, solo las sujeciones están flojas. Lo apretaremos y quedará como nuevo. Trabajó con cuidado, intentando no dañar la madera vieja. Al mismo tiempo, hablaba de su abuelo, ebanista, que le enseñó a comprender el alma de la madera. Cuando terminó con el suelo, miró la vieja cómoda. ¿Quieres arreglarla también? Hay una bisagra en el cajón superior que funciona mal. A finales de mes la casa parecía cobrar vida. Paredes recién pintadas, suelos pulidos, buena fontanería. Todo funcionaba como un reloj. Incluso la vieja lámpara de araña del comedor brillaba más después de que el electricista la recableara. Lauren llevaba un cuaderno especial en el que anotaba todos los trabajos que había hecho en la casa y los contactos de los artesanos. Poco a poco, fue planificando futuras reparaciones, no urgentes, solo para hacer la casa más bonita y confortable. Por las tardes, sentada en su renovado taller, trabajaba en el siguiente encargo. Los arces crujían junto a la ventana, los leños crepitaban en la chimenea y las cuentas se plegaban obedientemente en intrincados dibujos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente en casa. El viernes por la noche sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un sobre. Dentro había un aviso de Hacienda. Algún problema con el cálculo del valor de la propiedad. Lauren extendió sobre la mesa los planos de la casa, viejos, de la época de su bisabuelo, pero legibles. El arquitecto al que había invitado a consultarle echó un largo vistazo a los planos y tomó notas en su cuaderno. Un trabajo excelente, tanto detalle. Hoy en día no se construye así. Recorrió con el dedo las líneas de la fachada. ¿Qué quieres actualizar exactamente? Lauren sacó una lista que había hecho con antelación. Iba a empezar por el tejado, cambiando las tejas y reforzando las vigas. Luego el interior. Restaurar el estuco de las habitaciones delanteras, restaurar las vidrieras, renovar los suelos. Y lo principal, comunicaciones modernas, ocultas para no alterar el aspecto histórico de la casa. El trabajo nos llevará 3 meses, nada menos, calcula el arquitecto. Pero el resultado merece la pena. Después de estas reparaciones, la casa aguantará otros 100 años. Nos recomendó varias cuadrillas fiables especializadas en edificios históricos. Lauren empezó a llamar a los contratistas. El primer capataz llegó al día siguiente, inspeccionó la casa, discutió el alcance del trabajo y prometió enviar un presupuesto detallado. 2 días después llegó una extraña carta, sin remitente, escrita a máquina en un ordenador. No le aconsejo que inicie la reforma. Sería más barato vender la casa a alguien que conozca su valor. Lauren tiró la nota, decidiendo ignorarla. El capataz no volvió a contestar al teléfono. Un segundo contratista, inicialmente interesado en el proyecto, se echó atrás de repente sin dar explicaciones. El tercero concertó una cita, pero no se presentó. Una nueva carta apareció en su buzón. Último aviso. Rechace la reparación o se arrepentirá. La letra había cambiado. Ahora era manuscrita, desparramada y descuidada. Lauren siguió buscando obstinadamente. Encontró una pequeña empresa de restauración. Un capataz joven y enérgico estaba entusiasmado con el proyecto y trajo un equipo. El trabajo empezó por el tejado. El primer día, uno de los trabajadores se cayó de la escalera. No fue nada grave, un codo magullado, pero el equipo se preocupó. Al día siguiente, los materiales encargados no habían llegado. El proveedor se disculpó. Había un error en los documentos. Una semana después, llamó el capataz. Lo siento, pero tenemos que cancelar el contrato. Han surgido circunstancias imprevistas. Se le notaba el miedo en la voz.
Se negó a responder a ninguna pregunta, solo me aconsejó que buscara otra empresa, preferiblemente en otra ciudad. Lauren encontró constructores en un estado vecino. Llegaron con cartas de recomendación, le enseñaron una cartera de proyectos anteriores, empezaron por cambiar la instalación eléctrica. Esa tarde, recibió una llamada. Una voz desconocida les preguntó si el seguro del equipo estaba en regla y qué harían si les pasaba algo a las máquinas. Por la mañana, el equipo no fue a trabajar. Llegó una nueva carta con la entrega, en un bonito sobre. Avisamos, ahora cualquier contratista que acepte un trabajo de renovación está arriesgando su negocio. Considere vender mientras la casa aún valga algo. Lauren se puso en contacto con una gran empresa constructora. La escucharon atentamente, anotaron todos sus deseos y prometieron llamarla. Un día después, se negaron oficialmente. El proyecto era demasiado complicado y no había suficientes especialistas. Llamó a todas las empresas de la guía. Algunas se negó nada más oír la dirección. Algunas concertaron una cita pero no acudieron. Otras empezaron a trabajar pero enseguida encontraron razones para cancelar el contrato. Por la noche, sentada en el salón, revisa las tarjetas de visita y los folletos publicitarios de las constructoras. La mayoría de los números estaban tachados. Rechazo, rechazo, rechazo. Sonó el timbre. Otra carta anónima. Deja de ser testarudo. No tienes ninguna posibilidad de salvar la casa. Di tu precio. El arquitecto, enterado de los problemas con los contratistas, se limitó a hacer un gesto con las manos. Es la primera vez que me encuentro con algo así. Normalmente todo el mundo se pelea por los encargos, especialmente los relacionados con propiedades históricas. Es extraño. Lauren sacó el diario de su abuela. Había registros de reformas anteriores, nombres de artesanos, tarifas, consejos sobre materiales. Tal vez podría encontrar algunos de los antiguos constructores, o a sus hijos que continuaron con el negocio familiar. Sonó el teléfono, un número desconocido. El capataz de la siguiente cuadrilla se disculpaba por la cancelación. Le temblaba la voz al relatar la extraña visita nocturna y las inequívocas insinuaciones sobre la salud de sus hijos. El cartero llamó a la ventana. Una carta certificada de la inspección de edificios. Una inspección no programada ha revelado infracciones. La instrucción es eliminarlas en el plazo de un mes, una multa por cada día de retraso. Lauren se sentó en su escritorio y empezó a redactar un informe policial. Amenazas, intimidación a los contratistas, obstrucción de los trabajos de reparación. No iba a rendirse sin luchar. La comisaría recibió a Lauren con un silencio indiferente. El agente de guardia repasaba perezosamente su declaración, distraído de vez en cuando por llamadas telefónicas. La carpeta de pruebas, cartas anónimas, fotografías de materiales contaminados, testimonios de contratistas intimidados, no le impresionó. Señora, no tenemos motivos para una investigación. No hay daños físicos, amenazas directas ni pruebas de intención delictiva. Las empresas privadas tienen derecho a negarse a trabajar, y las cartas podría ser una broma estúpida. En un escritorio cercano, un detective mayor apartó la vista de sus papeles, escuchando la conversación con interés. Cuando Lauren terminó de discutir con el recepcionista, se acercó a ella. Lo siento, lo oí por casualidad. Parece una presión organizada. Conozco a alguien que podría ayudar. Detective privado, antiguo colega. Le tendió una tarjeta de visita hecha jirones. Mitch Stawinski, Investigaciones Privadas. El despacho de Stawinski estaba en un viejo edificio de ladrillo en las afueras del distrito comercial. La única indicación era un modesto cartel en la puerta. El detective era un hombre corpulento de mirada atenta. Escuchó en silencio la historia de Lauren, estudió los documentos que había traído. El clásico patrón de presión. Primero presión suave, luego intimidación a los contratistas. Cuando la casa se deteriora, ofrecen comprarla por nada. Lo he visto muchas veces.
¿Pero por qué? La casa es vieja, necesita inversiones. Una vez restaurada, su valor aumentará muchas veces. El barrio es prometedor, las propiedades suben de valor. Alguien está haciendo una gran jugada. Stravinsky sacó un cuaderno y empezó a anotar detalles. Le interrogó metódicamente sobre su trabajo, su familia, sus conocidos. Se interesó especialmente por el exmarido y su nueva novia. Dice que ella apareció poco antes del divorcio y mostró un interés inmediato en la casa. Eso es interesante. Dijo que investigaría los antecedentes de Mark y Ashley. Dijo que instalaría cámaras de seguridad y cambiaría las cerraduras. La clave es no ser provocador. Que piensen que sus tácticas están funcionando. Haremos algunas averiguaciones. Una semana después, Stravinsky trajo los primeros resultados. Resulta que Ashley tiene un historial de fraude, múltiples condenas, vínculos con estafas inmobiliarias. Se especializa en estos esquemas. Reúne confianza, reúne información. Luego hay problemas con documentos, comunicaciones, reparaciones. El propietario desesperado vende la propiedad a una empresa tapadera. 6 meses después, la mansión renovada se subasta por el triple del precio. Lauren recordó sus amistosas conversaciones con Ashley, sus preguntas sobre la casa, su ostentosa participación. ¿Qué ciega había estado? ¿Y Mark? ¿Él lo sabía? Probablemente se habían aprovechado de él. Una relación romántica, promesas de un futuro juntos. Es un movimiento clásico, aunque las finanzas muestran extrañas transferencias a cuentas en el extranjero. Necesitamos indagar más. Stravinsky ideó un plan de acción. Primero, reunir pruebas de un vínculo entre las amenazas y sus presuntos autores. Establecer vigilancia, grabar conversaciones, rastrear flujos financieros. Pero ojo, no es rápido. Estos casos requieren paciencia y confidencialidad total. Nos aconsejó mantener nuestros hábitos, seguir buscando contratistas para renovar, que piensen que su plan funciona. Grabar todas las llamadas extrañas, guardar las cartas. Si alguno de los trabajadores de la construcción se queja de presión, consigue una declaración jurada. Necesitamos pruebas. Aquella tarde Lauren ordenó viejas fotografías, buscando imágenes de la casa antes de la reforma que Mark y ella habían hecho 5 años atrás. Entre los papeles encontró un antiguo contrato con el contratista. En la parte inferior aparecía el sello de Golden Gate Construction. Vamos a comprobar esto también. Stravinsky metió el contrato en una carpeta. A menudo estas historias se prolongan durante años. La clave está en encontrar el primer eslabón de la cadena. Al día siguiente trajo los impresos de Hacienda. Un gráfico del aumento de los pagos mostraba claramente una sobrevaloración artificial. Alguien ha estado manipulando las valoraciones de las propiedades. ¿Ves estas fechas? El pico comenzó hace 3 meses, justo cuando Ashley apareció. Lauren recordó la conversación en el restaurante, el encuentro casual con el inspector de Hacienda, su repentino interés por las mansiones antiguas. Parece que nuestra pareja tiene clientes en el municipio. Stravinsky golpeó pensativo su lápiz sobre la mesa. Deberíamos comprobar todos los contactos, las cuentas, las llamadas telefónicas. Tiene que haber un rastro en alguna parte. Prometió mantener a Lauren informada de la investigación. Aconsejó prudencia. Gente así podía volverse peligrosa si sentía amenazados sus planes. Hasta que tengamos suficientes pruebas, finge que te rindes, que piensen que han ganado. Lauren volvió a casa con sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza de desenmascarar el fraude. Por otro, darse cuenta de la magnitud de la estafa era aterrador. ¿De qué otra cosa podía ser capaz esta gente? Era un otoño lluvioso. Lauren pasaba largos ratos sentada junto a la ventana, observando cómo el viento arrastraba las hojas caídas por el pavimento mojado. La casa de enfrente estaba vacía. Ashley se había mudado de repente, sin despedirse de los vecinos. El cartel de la inmobiliaria en el césped estaba mojado y se balanceaba.
Las cuentas se esparcían por la mesa en gotas multicolores. Lauren rebuscaba mecánicamente entre las cuentas, seleccionándolas por tonos, pero el trabajo no se le pegaba. Los pedidos disminuían y ella misma rechazaba nuevos clientes, insegura de poder concentrarse en los complejos patrones. Por las mañanas recorría la casa, comprobando las cerraduras y escuchando sus sonidos, el crujido de las tablas del suelo, el susurro del viento en la chimenea, las campanadas del viejo reloj del comedor. Cada sonido le traía recuerdos de su infancia. Aquí su abuela le había enseñado a tejer su primera pulsera. Allí su padre le había montado una casa de muñecas, y en esa habitación su madre colgó sus primeros dibujos. Stravinsky llamaba regularmente para informar de los avances de la investigación. Lauren escuchaba sin entusiasmo, asintiendo a sus preguntas. Los datos que reunía le parecían lejanos e irreales, como si tratasen de la vida de otra persona, de desconocidos. En el dormitorio seguía habiendo un armario con las cosas de Mark. Nunca se había decidido a tirarlas o a regalarlas. A veces, por la noche, abría las puertas y pasaba la mano por las mangas de sus camisas. El familiar olor a colonia se había desvanecido, dejando solo el tenue aroma a madera de cedro de las estanterías. Su madre llamaba todos los días, ofreciéndose a venir, a pasar un rato juntas. Lauren se negaba. Necesitaba estar sola con la casa, con los recuerdos, con el dolor que aún no estaba preparada para compartir. Los viejos álbumes de fotos acumulaban polvo en el estante superior. No los había sacado desde la noche en que encontró la foto de boda. Los fragmentos del marco roto hacía tiempo que habían sido desechados, pero su recuerdo seguía guardado, una imagen de los felices recién casados con este mismo salón como telón de fondo. Por la noche, la casa parecía especialmente grande y vacía. Lauren deambulaba por las habitaciones, encendiendo y apagando las luces como si intentara llenar el espacio con su presencia. En momentos así, se daba cuenta de por qué su abuela había tomado la costumbre de hablar en voz alta tras la muerte de su abuelo. El silencio de la vieja casa podía volverla loca. Todas las mañanas el cartero traía nuevas facturas, avisos, demandas. Ella las apilaba en la mesa de la cocina sin abrir los sobres. Stravinsky le había dicho que guardara todos los documentos, podrían ser útiles para el caso. Pero el caso en sí parecía cada vez más lejano e irreal. En el salón había una pulsera sin terminar, un encargo de una clienta habitual, un diseño sencillo, su combinación de colores favorita. Sus dedos recordaban cada movimiento, pero Lauren no se atrevía a terminar el trabajo. Era como si con la última puntada terminara algo importante, un hilo invisible que la unía al pasado. El teléfono sonaba cada vez con menos frecuencia. Sus amigos estaban cansados de sus excusas. Los conocidos dejaron de invitarla a reuniones. Solo su madre seguía marcando obstinadamente el número cada noche, como si esperara oír las mismas notas en la voz de su hija. Las últimas hojas caían en el jardín. Lauren las rastrillaba en montones, como había hecho de niña, pero no tenía prisa por limpiarlas. Le gustaba ver cómo el viento jugaba con la alfombra dorada, retorciéndola en caprichosas espirales. La abuela siempre decía que el otoño daba a la casa tiempo para descansar, para desprenderse de las hojas viejas, para prepararse para el invierno. A veces aparecía Stravinsky, le enseñaba papeles y le pedía que firmara documentos. Ella firmaba sin leer. El detective fruncía el ceño, intentaba explicarle la importancia de cada firma, pero sus palabras se le escapaban sin persistir. Por las tardes se sentaba en su silla con la pulsera inacabada en el regazo, observando cómo el sol poniente teñía de naranja las paredes. En esos momentos la casa parecía cobrar vida, llena de luz cálida y recuerdos. Parecía que si escuchabas con atención podías oír las risas de los niños, el tintineo de los platos en la cocina, el crujido de los columpios en el jardín. Por la noche soñaba con su abuela, sentada en la misma silla, repasando las cuentas de su abuela. Una casa vive mientras el amor vive en ella,
decía, ensartando una cuenta tras otra. Lauren se despertó con las mejillas húmedas de lágrimas y no se sintió sola por primera vez en mucho tiempo. Por la mañana sacó una vieja caja de trabajos inacabados, ordenó las cuentas por colores y enhebró la primera. Sus dedos recordaron el ritmo familiar. El patrón se formó con facilidad, como si alguien invisible guiara sus manos. Lauren tropezó con Ashley en el aparcamiento del centro comercial. Parecía sorprendida, pero se recompuso rápidamente, estirando los labios en una sonrisa familiar. «Vaya encuentro. ¿Qué tal estás?» Lauren miró en silencio a la mujer que consideraba una amiga. Traje caro, nuevo corte de pelo, un gran anillo de diamantes en el dedo. Los negocios debían de ir viento en popa. ¿Tomamos un café? Ashley asintió hacia la cafetería. Podríamos hablar como adultos. No estaba abarrotado. Cogieron una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. Ashley pidió un capuchino, Lauren un té verde. «Sabes, he estado pensando en llamarte para explicarte». Ashley hizo girar su taza. No salió bien. ¿Feo? Lauren sonrió. «Me tomaste confianza, me robaste a mi marido y ahora intentas quedarte con mi casa. ¿A eso le llamas feo?» Los negocios son los negocios. No es nada personal. La casa aún necesita reparaciones que no puedes pagar. Estamos ofreciendo un buen precio. ¿Nosotros? ¿Así que estás admitiendo que te dedicas a amenazar y presionar a los contratistas? Ashley hizo una mueca. No seas tan dramático. Es solo una negociación comercial. Las negociaciones comerciales no incluyen cartas anónimas e intimidación. ¿Qué estás sugiriendo? Ashley dio un paso al frente. ¿Sentarnos en una casa en ruinas, aferrados al pasado? Mark me contó cómo rechazaste cada intento que hizo para cambiar las cosas. Mark, Lauren sacudió la cabeza. ¿Sabes siquiera cuáles son tus verdaderos planes? Oh, vamos, se rió Ashley. ¿Crees que es tan ingenuo? Es que cada uno consigue lo que quiere. Él se libera de tu obsesión por la casa y yo consigo un buen trato. ¿Y yo? ¿Qué consigo? La oportunidad de empezar una nueva vida, sin deudas, sin problemas de renovación, sin equipaje extra. Lauren miró atentamente a su compañera. ¿Cuántas veces has hecho una jugarreta así? ¿Cuánta gente ha perdido su casa por culpa de tus negociaciones comerciales? La sonrisa de Ashley se endureció. Mira, podemos solucionar esto amistosamente. Diga su precio, cualquier cantidad razonable. La casa no está en venta. Luego no te quejes cuando las cosas se pongan feas. Ashley se puso en pie. Aún tienes tiempo para pensártelo, no por mucho tiempo. ¿Me estás amenazando? Te lo advierto. Como amiga, arrojó una nota sobre la mesa. Pagaré el café. Considéralo un anticipo. Lauren vio a Ashley cruzar la habitación con el paso seguro de alguien acostumbrada a salirse con la suya. Por cierto, saluda a Mitch Stawinski. Dile que tenga cuidado al excavar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Por la noche, Lauren permaneció sentada en el salón durante largo rato, recordando su conversación. Ahora muchas cosas tenían sentido. La repentina aparición de Ashley en su barrio, su persistente interés por la casa y su relación Davio con Mark. El teléfono sonó con un mensaje. «Espero que cambies de opinión después de todo, por tu propio bien». A continuación llegó una foto de ella saliendo del despacho de Stawinski y una breve nota. «Lo sabemos todo». Lauren marcó el número del detective. El detective escuchó su relato de la reunión y refunfuñó. «Están nerviosos. Entonces vamos por buen camino». «Te ha amenazado. No sería la primera vez», dijo riendo entre dientes. «Lo importante es que ahora tenemos confirmación directa de su implicación». Por la mañana, el brillante folleto de la inmobiliaria estaba en el buzón. En la portada había una fotografía de su casa, pero renovada, con un jardín bien cuidado y un tejado nuevo. En el interior, coloridos planos para remodelar la histórica mansión y convertirla en apartamentos de lujo.
y una nota manuscrita. Así quedarás sin ti. La mañana empezó con una llamada del banco. Alguien intentaba sacar dinero de su cuenta por poder. Lauren pasó varias horas en la sucursal, demostrando que nunca había expedido ese tipo de documentos a nadie. El director llamó al servicio de seguridad en su presencia y resultó que el poder había sido falsificado. De camino a casa, vio un coche desconocido aparcado al otro lado de la calle. Cristales oscuros, motor apagado. El mismo que había visto ayer delante de la tienda donde había comprado material para el trabajo. Cuando llegó a casa, se sorprendió al ver la puerta entreabierta. Dentro todo seguía en su sitio. Solo en el despacho era evidente que alguien estaba revisando los papeles. El expediente con las escrituras de la casa no estaba como ella lo había dejado. Se llamó a la policía, que trató el incidente de manera formal. No había señales de que hubieran forzado la puerta ni faltaba nada. Elaboraron un informe y aconsejaron instalar un sistema de alarma. Uno de los agentes, al examinar la cerradura, comentó casualmente que los robos estaban aumentando en su barrio. Por la noche, el agua estaba cortada. El servicio público tenía una avería en la línea principal y se desconocía el plazo para arreglarla. Extrañamente, el problema solo afectaba a su casa. El agua de sus vecinos seguía corriendo como de costumbre. Por la noche se despertó con el ruido de cristales rompiéndose. En el salón encontró una piedra envuelta en papel con la inscripción: «Apuntaremos mejor la próxima vez». Por la mañana, el cartero trajo una notificación del juzgado. Alguna empresa de construcción había presentado una demanda para recuperar una gran suma por trabajos supuestamente realizados y no pagados. La carta iba acompañada de copias del contrato con su firma falsificada y certificados de recepción falsos. En la inspección de Hacienda, la recibieron con una acentuada frialdad. El inspector, sin establecer contacto visual, le informó de que se había iniciado una inspección no programada. Se encogió de hombros ante sus objeciones. Había recibido una denuncia anónima por ocultación de ingresos. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de cobradores. Alguien había pedido préstamos a su nombre a varias organizaciones de microfinanciación. Amenazaban con embargar sus bienes, llamaban en plena noche, enviaban mensajes exigiendo el pago inmediato de la deuda. Para colmo, encontró en su buzón una carta del Comité de Arquitectura. La casa estaba reconocida como de emergencia y había que realojar a los residentes inmediatamente. De lo contrario, la propiedad sería enajenada a la fuerza en favor de la ciudad. Por la noche sonó el timbre. En el umbral había un mensajero con un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su difunta abuela. En el ramo había una tarjeta: «Piensa en el futuro, cada vez te queda menos tiempo». Stawinski, al escuchar su historia, se vuelve sombrío. Se están activando. Nuestra investigación les ha asustado de verdad. Le sugirió que se quedara temporalmente con su madre, pero Lauren se negó. Irse ahora era admitir la derrota, darles lo que querían. El olor a humo la despertó por la noche. Había periódicos viejos humeando en el porche. Obviamente alguien había intentado provocar un incendio. Los bomberos llegaron rápidamente, pero su informe era extraño. Insistían en un cortocircuito en el cableado, aunque los restos de líquido inflamable eran evidentes. Por la mañana llegó un mensaje de un número desconocido: «La próxima vez tendrás menos suerte. Vende mientras la casa esté intacta». En el banco se llevó una nueva sorpresa. Todas sus cuentas estaban bloqueadas. El servicio de seguridad estaba investigando una denuncia anónima por blanqueo de dinero. Descongelar los fondos podría llevar meses. Esa noche se dio cuenta de que la casa estaba vigilada. 2 hombres en un coche oscuro vigilaban sus ventanas. Cuando se bajó para anotar el número de matrícula, arrancaron desafiantemente el motor y pasaron despacio, dejando claro que la intimidaban deliberadamente. Stawinski instaló cámaras de seguridad y sensores de movimiento en la casa, pero al día siguiente,
Todo el sistema estaba averiado. Alguien había cortado los cables y destrozado la grabadora. Apareció una nueva carta en el buzón. Fotos de su madre a la salida del hospital, de sus sobrinos a la salida del colegio, y una breve nota: piensa en tus seres queridos, los accidentes ocurren tan fácilmente. En el despacho de Stawinski se amontonaban carpetas de documentos, el resultado de una investigación de 3 meses. El detective esparció sobre la mesa fotografías, impresiones de transferencias bancarias, copias de contratos. Aquí es donde el rastro conduce a las empresas offshore, señaló el diagrama de flujo financiero. Ashley utilizaba empresas fantasma para blanquear dinero. Y esto, sacó otra carpeta, es la prueba de su conexión con Hacienda. Lauren miró las fotos. Ashley en un restaurante con un alto funcionario, Mark entregando un sobre a un inspector, los mismos constructores que se negaron a trabajar con ella entrando en la oficina de una empresa rival. Su abogado tomaba notas en un cuaderno y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. En las últimas semanas habían acumulado un expediente impresionante: documentos falsificados, grabaciones de amenazas, testimonios de contratistas intimidados. La historia de los impuestos es especialmente interesante. El abogado golpeó los papeles con el bolígrafo. Claro abuso de poder, sobrefacturación artificial. Tenemos pruebas de sobornos a funcionarios. Stawinski sacó un pendrive con registros telefónicos. Ashley estaba discutiendo un plan con alguien para presionar a Lauren, mencionando cantidades concretas de sobornos. Mark resintió la lentitud de la operación, exigió que se pusieran duros. Llamaron a la puerta. Un antiguo empleado de la Inspección de Hacienda, despedido por negarse a participar en el fraude, trajo documentos internos que confirmaban los hechos de corrupción. Se trata de una trama sistemática, explicó. Eligen edificios históricos, crean problemas a los propietarios y luego los compran por nada. Lo he visto muchas veces. El abogado empezó a preparar una demanda. Además de cargos penales por fraude y extorsión, pensaba pedir una indemnización por daños morales y materiales. Lo principal es conseguir que la secuencia de las pruebas sea correcta. Dispuso los documentos en orden cronológico. Muestra cómo se desarrolló la situación desde la primera aparición de Ashley hasta las amenazas directas. Stawinski aportó los datos forenses sobre las firmas falsificadas. Los grafólogos confirmaron que toda la documentación era falsa. Incluso encontraron huellas dactilares de Mark en algunos de ellos. Por la tarde llegó el antiguo contratista, el que había sido amenazado. Aceptó testificar ante el tribunal, hablar de los métodos de presión. Le siguieron otros: albañiles, fontaneros, electricistas. Cada uno añadía nuevos detalles al cuadro general del delito. El investigador, que recibió el expediente del caso, se sorprendió de la magnitud de la estafa. En su consulta había habido casos similares, pero normalmente las víctimas desistían antes, sin llevar el caso a juicio. Tienen ustedes una base de pruebas muy sólida, observó entre los documentos. Especialmente valiosas son las declaraciones de los testigos y los documentos financieros. Esto ya no es solo un fraude, sino una trama delictiva organizada. El abogado estaba trabajando en una estrategia de defensa. Supuso que la parte contraria intentaría retrasar el proceso, presentarlo todo como una transacción comercial ordinaria. Para nosotros es importante demostrar el carácter sistemático de sus acciones, explicó. No se trata de episodios aislados, sino de una campaña selectiva para confiscar bienes. Por la tarde ya habíamos terminado de preparar los documentos. Las carpetas con las pruebas ocupaban toda una mesa. Cada episodio estaba respaldado por hechos: fotografías, grabaciones, declaraciones de testigos. Stawinski revisó las pruebas por última vez. Ahora lo principal es no darles tiempo a cubrir sus huellas. Mañana presentaremos una solicitud al tribunal y trasladaremos los materiales a la fiscalía.
La llamada se produjo a altas horas de la noche. Lauren no reconoció la voz de Ashley. Normalmente segura y burlona, ahora sonaba asustada. «Tenemos que vernos. Es urgente. Es importante». La cafetería nocturna estaba vacía. Ashley daba vueltas a su taza de café frío con nerviosismo, mirando a un lado y a otro de la puerta. Mark me tendió una trampa. Transfirió todo el dinero a sus cuentas y desapareció. Y ahora me siguen. Sacó el teléfono y le mostró mensajes amenazadores como los que Lauren había recibido antes. A Ashley le temblaban las manos. Creía que lo teníamos todo bajo control. Un plan precioso, casa, restauración, reventa. Pero Mark estaba jugando un doble juego. La historia era cursi. Mark usó a Ashley para conseguir documentos y presionar a Lauren. También usó empresas fantasma para mover dinero a cuentas en el extranjero. Y cuando tuvo suficientes trapos sucios sobre su cómplice, simplemente desapareció. Sabía de mi pasado, de mis problemas legales. Ahora me amenaza con entregarme a la policía si no le encubro. Lauren escuchó en silencio. La Ashley que hace una semana la había amenazado con tanta seguridad estaba ahora sentada como una niña asustada. ¿Por qué acudiste a mí? Porque eres la única que puede entenderlo. Nos estaba utilizando a las dos. El teléfono de Ashley sonó en su bolsillo. Miró la pantalla y se puso pálida. Tengo que irme. Ten cuidado con Mark. Es más peligroso de lo que parece. Al día siguiente, Stawinski informó de que el piso de Ashley estaba vacío. Los vecinos la habían visto la noche anterior cargando apresuradamente sus pertenencias en un taxi. Había una carpeta de documentos sobre el escritorio, pruebas del fraude de Mark, extractos bancarios, registros telefónicos. Una semana después, Ashley apareció en México. Envió un correo electrónico con una confesión detallada y los contactos de las personas implicadas en la estafa. La policía no creía que su arrepentimiento fuera sincero, pero la información era valiosa. Mark desapareció. Su teléfono estaba en silencio, sus cuentas vacías y hacía un mes que no se le veía por su oficina. Los que sabían decían que estaba planeando un largo viaje de negocios a Europa. La carta de Ashley apuntaba a Tailandia o Vietnam. Mientras los investigadores buscaban a los fugitivos, Lauren se hizo con todos los documentos sobre la estafa inmobiliaria. Ashley se había encargado de asegurarse antes de partir. Había enviado copias de los papeles importantes a todos los implicados en los hechos. En la inspección de Hacienda comenzó una auditoría. Los funcionarios, que recientemente habían amenazado a Lauren con multas, se apresuraban a redactar sus dimisiones. Las constructoras que se negaron a trabajar con ella ofrecían ellas mismas servicios de restauración. La casa volvía poco a poco a la vida. Desaparecieron los extraños problemas de comunicación, cesaron las llamadas de los cobradores de deudas y se dispersaron las colas de las autoridades inspectoras. Un mes después, llegó una postal con vistas a una playa tropical. No había remitente, solo la extensa firma de Ashley. Lo siento por todo. Tú ganas. La sala del tribunal era sorprendentemente pequeña. Lauren se sentó junto al abogado, mirando los paneles de madera de las paredes y escuchando los susurros de los pocos espectadores. Mark había llegado escoltado. Lo habían detenido en el aeropuerto de Bangkok cuando intentaba volar a Europa. El fiscal leyó los cargos, enumerando metódicamente los episodios de fraude, falsificación de documentos, presión a testigos, fraude financiero, intento de asalto a propiedades. Mark permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto frente a él. La gente subía al estrado. Contratistas amenazados, un inspector de Hacienda que había confesado aceptar sobornos, empleados de banco que habían descubierto transferencias sospechosas. Sus testimonios formaban una imagen clara de un delito planificado. El abogado de Mark intentó presentar todo como un proceso de divorcio normal que se descontroló. Habló de emociones, malentendidos, exageración de los hechos, pero los documentos recogidos por la investigación decían otra cosa.
Durante un descanso, Lauren se topó con Mark en el pasillo. Intentó hablar, pero la escolta le apartó. Vio algo en los ojos de su ex marido que no había notado antes, el frío cálculo de un depredador acostumbrado a manipular a la gente. Las reuniones se prolongaron durante 15 días. Salieron a la luz nuevos detalles, se encontraron más testigos. Resultó que su casa no era el primer objetivo. Mark y sus cómplices intentaron apoderarse de otros edificios históricos de la ciudad. El fiscal presentó pruebas de los vínculos de Mark con un grupo delictivo organizado especializado en fraudes inmobiliarios. Registros telefónicos, transferencias bancarias y testimonios de informantes apuntaban a su papel protagonista en la trama delictiva. El último día del juicio, Mark tomó la palabra. Habló largo y tendido, confuso. Intentó justificarse luchando por una vida mejor. Mencionó sus años juntos, hizo planes para el futuro. Pero sus palabras sonaban falsas, como un texto memorizado. El juez no dijo mucho. Leyó la sentencia: 7 años de prisión, confiscación de bienes, prohibición de trabajar en el sector financiero tras la puesta en libertad. Mark intentó protestar, pero fue escoltado fuera de la sala. Tras la vista, un investigador se acercó a Lauren. Le mostró los documentos sobre el embargo de las cuentas de Mark. Había dinero retirado a través de bancos extraterritoriales. Parte del dinero debía devolverse a las otras víctimas, pero Lauren también tenía derecho a una indemnización. Por la noche llamó su madre. Estaba viendo las noticias locales sobre el juicio. Los periodistas presentaban la historia como un triunfo de la justicia, una victoria del hombre corriente sobre los delincuentes. Lauren escuchó y pensó. No tenía ni idea de lo que había costado esa victoria. Al día siguiente, llegó una carta del abogado de Mark. Una oferta de reparación voluntaria a cambio de una reducción de condena. Lauren la rechazó. Algunos hechos no pueden redimirse con dinero. Stawinski trajo los resultados de la última auditoría. Todas las cuentas y bienes de Mark habían sido embargados. Sus vínculos con el grupo criminal estaban documentados. Las posibilidades de libertad condicional son mínimas. En el archivo de la policía se encontraron casos antiguos, esquemas similares con bienes inmuebles, los mismos métodos de presión sobre los propietarios. Pero antes las víctimas temían denunciar a la policía o aceptar condiciones de venta desfavorables. Lauren fue la primera en actuar. Los periódicos se llenaron de titulares sobre el descubrimiento de una gran estafa. Los periodistas intentaron entrevistar a Lauren, pero ella se negó. No quería convertir su historia en espectáculo público. En la cárcel, Mark intenta ponerse en contacto con ella a través de su abogado, disculpándose y ofreciéndole un encuentro. Lauren no respondió. Algunos puentes es mejor quemarlos hasta los cimientos. Se estaba trabajando dentro de la casa. Los albañiles estaban reconstruyendo el tejado, sustituyendo las tejas viejas por otras nuevas, igual que cuando se construyó la casa. Lauren había encontrado muestras en el álbum de fotos de su abuela y los artesanos habían conseguido encargar el material a una antigua fábrica. Los restauradores trabajaron en las molduras del salón, recreando elementos perdidos de la decoración. Cada rizo, cada flor, requería un trabajo minucioso. En el proceso de limpieza, el dibujo original quedó al descubierto bajo capas de pintura, más complejo y elegante de lo que parecía antes. Las vidrieras del gran salón brillaban con nuevos colores. El maestro vidriero, un anciano alemán, había trabajado en ellas durante 15 días, reconstruyendo el dibujo a partir de fragmentos supervivientes. Ahora la luz del sol, al atravesar los cristales de colores, dibujaba intrincados dibujos en el suelo. En el jardín, los jardineros despejaban los caminos cubiertos de maleza, podaban los árboles viejos y hacían parterres según los dibujos de antes de la guerra encontrados en los archivos municipales. Descubren una vieja fuente entre la maleza y deciden restaurarla. Lauren instaló su taller en el antiguo vivero, una habitación luminosa con vistas al jardín.
Allí trabaja en una nueva colección de joyas inspiradas en los motivos de las vidrieras antiguas. Las cuentas brillaban a la luz del sol formando intrincados dibujos. Por las tardes, recorría la casa observando su transformación. En la cocina se habían instalado electrodomésticos modernos, hábilmente disfrazados de muebles antiguos. La bodega se había limpiado y redecorado. El antiguo estudio de Mark era ahora una biblioteca. Una mañana, el cartero trajo una carta sin remitente. Dentro había una vieja fotografía de su casa de principios del siglo pasado. Lauren sonrió. Ya no le daba miedo. La enmarcó y la colgó en el salón. Su madre venía a menudo a ayudarla a instalarse. Juntas revisaban las cosas viejas y decidían qué conservar y qué sustituir. Cada hallazgo le traía recuerdos: las servilletas de su abuela, los zapatos de su madre, los propios dibujos de la infancia de Lauren. Lauren llevaba un álbum de recortes especial para anotar todos los cambios y trabajos de la casa. También guardaba fotos antiguas, muestras de papel pintado y bocetos de los restauradores. Poco a poco, el álbum se convirtió en una auténtica crónica del renacimiento de la vieja mansión. En invierno, las obras principales estaban terminadas. Era como si la casa hubiera rejuvenecido, pero conservando su carácter y su historia. Cada habitación respiraba el pasado y el presente al mismo tiempo. En Nochebuena, Lauren ofreció una pequeña recepción a todos los que habían ayudado a restaurar la casa. Asistieron constructores, restauradores y artesanos. Incluso Stawinski acudió con una botella de vino añejo. La casa se llenó de voces, risas y tintineo de copas. En primavera, Lauren trabajó en un encargo especial en el estudio renovado, unas joyas de boda para la hija del arquitecto que la había ayudado en la restauración. El diseño que ideó era inusual, una mezcla de motivos antiguos con líneas modernas. Y una tarde de verano, sentada en una tumbona del jardín, sacó el diario de su abuela. En la última página había una nueva entrada: su propia historia de cómo la casa la había ayudado a empezar de nuevo su vida.